Esto es De Fondo, un libro. Comenzamos. Bueno, para el análisis a fondo de hoy, quiero que nos transportemos a principios de la década de 1900. Quiero que quienes nos escuchan imaginen esta escena casi de película. El aire está cargadito de tensión. Uf, me imagino. Una época de, digamos, pura revolución industrial y tecnológica, ¿no? Exacto. Y el gran protagonista aquí es Samuel Pierpont Langley. O sea, este hombre tiene absolutamente todas las ventajas que alguien podría desear para lograr un avance histórico. Claro, el paquete completo. Estamos hablando de que tenía $50,000 del Departamento de Guerra, que, a ver, hoy suena poco, pero en esa época era una fortuna incalculable. Sí, una barbaridad de dinero. Y además tenía el respaldo financiero e institucional de gigantes como Andrew Carnegie y el mismísimo Instituto Smithsoniano. Totalmente. Y no solo el dinero, fíjate. Había armado un verdadero Dream Team. Tenía a las mentes más brillantes que habían salido de la Universidad de Harvard trabajando para él. Ajá. Y por si fuera poco, tenía a los reporteros del New York Times acampados ahí literal, día y noche frente a su puerta. O sea, documentando cada respiro que daba. Era una celebridad antes de siquiera lograrlo. Tal cual. Su gran meta era ser el primer ser humano en pilotar un avión con motor. Y bueno, si analizamos esto bajo cualquier métrica tradicional de negocios, su éxito parecía 100% garantizado. Pero... y aquí es exactamente donde la historia da este giro fascinante, que rompe con todos los paradigmas tradicionales. Porque la realidad en otro lado era muy distinta. Uf, sí, a unos cientos de kilómetros de distancia. Exacto. Allá en una humilde y polvorienta tienda de bicicletas en Dayton, Ohio, la situación era completamente lo opuesta. O sea, hay dos hermanos trabajando incansablemente en lo mismo. Los famosos hermanos Wright. Que, fíjate, no tenían educación universitaria ni de chiste. Cero educación universitaria. No tenían ni un solo contacto en las altas esferas del gobierno y estaban, digamos, financiando absolutamente cada tornillo con las ganancias de las bicicletas que reparaban. Es que es increíble. Nadie en la prensa nacional conocía sus nombres. Eran invisibles. Pero perseguían exactamente la misma meta que Langley. Y bueno, todos sabemos que pasó el 17 de diciembre de 1903. La historia se reescribe por completo. Fueron los hermanos Wright quienes lograron elevarse del suelo primero. Y para mí, lo más revelador no es el vuelo en sí, sino lo que pasó inmediatamente después con Langley. Ah, claro. La reacción de Langley es de manual. Es la prueba definitiva de todo este concepto. Sí, porque al enterarse de que alguien más había logrado la hazaña, el tipo simplemente abandonó todo su proyecto. No intentó mejorar el diseño, no buscó colaborar. Nada. Claro, porque al no ser el primero y al perder esa oportunidad de volverse inmensamente rico y famoso, pues empacó sus cosas y renunció. O sea, Langley perseguía un resultado. Exacto, un resultado superficial, mientras que los Wright triunfaron porque tenían una creencia inquebrantable, un propósito. Ellos no empezaron con los recursos, ellos empezaron con el porqué. Y lo que resulta revelador de nuestro análisis de hoy, basado en el libro Empieza con el porqué, es justamente la mecánica detrás de esa relación de causalidad. Porque, a ver, nos demuestra empíricamente que el capital y el talento por sí solos no generan verdadera innovación, ¿verdad? Ni innovación, ni esa resiliencia necesaria para superar los fracasos. Los Wright trabajaban en condiciones paupérrimas porque de verdad creían que volar cambiaría el curso de la humanidad. Esa creencia fue la que generó una lealtad profunda en su equipo. Pero, y aquí te lanzo la pregunta. Si llevamos esto al mundo corporativo de hoy, ¿cómo es que la mayoría intenta mover a las masas? Pues al revisar los apuntes, la respuesta es bastante cínica, digamos. Si una organización no tiene un propósito claro que inspire, la alternativa por defecto es caer directo en la manipulación. El clásico juego del palo y la zanahoria, ¿no? Si no puedes inspirar lealtad, pues te toca comprar o forzar el comportamiento de la gente. Exactamente. Cuando hay una ausencia de un porqué claro, las entidades recurren a tácticas que, desde un punto de vista transaccional, son súper efectivas a corto plazo. O sea, bajar los precios drásticamente. Eso siempre genera un pico de ventas inmediato. Claro. Y otras tácticas apelan a instintos más básicos, como usar el miedo o la presión social. Lo vemos todos los días en la publicidad. Sí.
el anuncio de seguros que te muestra una catástrofe familiar inminente para meterte miedo y que compres. O la famosísima frase de 4 de cada 5 dentistas recomiendan esto. Eso es jugar directamente con nuestra necesidad de validación grupal. Pura manipulación. Totalmente. Y oye, hay manipulaciones que son todavía más estructuradas. Me llamó muchísimo la atención la parte sobre los reembolsos, esas promociones súper complejas. Ah, sí. Las mecánicas de rotura y deslizamiento son un diseño maestro de la fricción. A ver si entendí bien la mecánica. La rotura es cuando el cliente compra algo por el descuento, pero la empresa hace que el proceso de reembolso sea tan burocrático que muchísimos simplemente abandonan el trámite. Tal cual. Y el deslizamiento es cuando el cliente sí llena los papeles, pero pues se le olvida enviarlos antes de la fecha límite. ¡Qué barbaridad! Prácticamente están monetizando nuestra propia desorganización. Es que se diseña una fricción intencional. La oferta parece irresistible en el momento, pero estadísticamente saben que casi nadie va a cobrar ese beneficio. Claro, y ni hablar de la manipulación a través de la novedad constante, el hacernos creer que lo que tenemos ya es obsoleto. En ese entonces se hacía así usando productos como la grabadora TiVo o el celular Motorola Razr con tapa como la gran innovación tecnológica para manipular las ventas por novedad. Pero hoy en día la analogía actual sería el último modelo de smartphone de titanio o las plataformas de streaming con algoritmos adictivos. Esa frase lo resume perfectamente. Nos venden una característica súper superficial como si fuera un cambio de paradigma vital. Y el problema es que funciona. Funciona para la transacción rápida, sí, pero no hay lealtad real. A la primera que la competencia ofrezca un centavo menos, el cliente se va. Exacto. El costo a largo plazo es insostenible. Se erosionan los márgenes de ganancia. O sea, es como caer en la trampa de las dietas milagrosas o cuando pagas la membresía del gimnasio en enero. Hay un subidón de azúcar impulsado por la culpa, ¿no? Claro, pagas el año completo, motivado por la presión del año nuevo. Pero eso no te genera la disciplina real para ir a entrenar en noviembre. Para nada. El impulso se desploma rápido. Y bueno, esto ilustra la diferencia entre motivación externa e inspiración interna. Así es. Ahora, creo que es fundamental hacer una pausa técnica muy importante aquí para quienes nos escuchan. Sí, por favor. El texto original analiza cómo estas herramientas de manipulación, como el miedo y la presión social, han sido utilizadas por grandes oradores en la historia para movilizar masas. El autor cita figuras diametralmente opuestas, desde líderes que usaron esto para fines catastróficos, como Adolf Hitler, hasta figuras muy celebradas como John F. Kennedy. Ajá. Y queremos ser absolutamente enfáticos y claros con la audiencia en este punto. Exacto. Estas menciones son puramente ejemplos históricos extraídos de la fuente original. Sirven para ilustrar la mecánica del comportamiento humano. No estamos tomando, ni el libro lo hace, ninguna postura política ni ideológica al respecto. Es un análisis puramente técnico de cómo funciona el lenguaje a gran escala. Una aclaración importantísima y súper necesaria. Pero bueno, volviendo a la mecánica pura del comportamiento. Si todo esto es solo un subidón de azúcar, ¿cuál es entonces la fuente real de la lealtad? Pues aquí es donde el análisis se vuelve verdaderamente profundo. Porque la respuesta no está en las teorías de negocios, sino fíjate en nuestra propia anatomía. ¿En la biología? A ver, cuéntame eso porque me parece fascinante. Sí, en la evolución del cerebro. El libro introduce este marco llamado el círculo dorado. Son 3 anillos concéntricos. El qué en el exterior, el cómo en el medio y el por qué en el centro. Ajá. ¿Y cómo se conecta ese diagrama corporativo con el cerebro? Resulta que mapea milimétricamente. El nivel externo, el qué, que son los productos y los datos duros, corresponde al neocórtex. Es la parte más nueva de nuestro cerebro. O sea, el lado analítico y racional, ¿verdad? Exacto. Y lo más importante, es el área responsable del lenguaje humano. Pero por otro lado, los niveles internos, el cómo y el por qué, corresponden al sistema límbico. Que es el cerebro más primitivo. Así es. Y ese cerebro límbico es responsable de los sentimientos, la confianza, la intuición y además controla todas nuestras tomas de decisiones. Ok. Pero aquí está el gran dilema biológico. El sistema límbico no tiene ninguna capacidad para procesar el lenguaje. Es mudo. Wow. O sea, a ver si uno los puntos.
Si el neocórtex maneja el lenguaje, pero el sistema límbico, que es mudo, es el que toma las decisiones. Por eso es tan difícil explicar lo que sentimos. Exacto. Viste en el clavo. Claro, es como el amor. Cuando alguien te pregunta por qué amas a tu pareja, la parte de tu cerebro que siente ese amor no tiene cuerdas vocales, así que terminas tartamudeando cosas lógicas. Dices cosas como, bueno, es inteligente, tenemos los mismos gustos, me hace reír. Ese es el que... Sí, pero hay miles de personas inteligentes que te hacen reír y no te casas con todas. La decisión real fue instintiva, fue del sistema límbico. Y luego la mente racional solo inventa una excusa lingüística para justificarlo. Es una coartada lingüística perfecta. Y esto mismo, exactamente esto, ocurre cuando elegimos comprar algo o seguir a un líder corporativo. El instinto decide y la lógica justifica. Tiene muchísimo sentido. Y si llevamos esto al mercado, explica fiascos enormes. Tomemos el caso de Dell contra Apple a principios de los 2000. Dell hace computadoras maravillosas. Sí, Que estaba clarísimo. Hacían equipos súper eficientes. Pero cuando intentaron lanzar reproductores MP3, el mercado los rechazó rotundamente. ¿Por qué? Porque Dell se comunicaba desde el neocórtex. Claro, la gente usaba pura lógica matemática para ver el reproductor de Dell. Y lógicamente, comprar entretenimiento de una marca de servidores de oficina generaba, disonancia cognitiva. No se sentía bien. Exacto. En cambio, Apple se comunica desde el centro del círculo hacia afuera. Su mensaje central, su porqué, es desafiar el status quo. Y los teléfonos o relojes son solo la prueba física de eso. Por eso alguien hace una fila de 7 horas bajo la lluvia por un celular. No es por la resolución de la pantalla. Es una decisión 100% límbica. Totalmente. Están comprando un símbolo para decirle al mundo, yo creo en esto. Ahora, entender esta biología es hermosa en papel, pero hay que volverlo operativo. Sí, porque si no nos quedamos filosofando. ¿Cómo bajamos esto a la realidad de una oficina o un equipo de trabajo normal? Atención aquí. Si quienes escuchan este análisis a fondo se van a quedar con algo de este libro, que sean estos puntos. Son los 3 innegociables para que esto funcione. Perfecto, a ver, saca la libreta. ¿Cuál es la regla número 1? Claridad en el porqué. El líder fundador tiene que ser un faro absoluto. Si no sabes articular por qué haces lo que haces, más allá del dinero, nadie te va a seguir límbicamente. Tiene lógica. Nadie se tatúa el logo de una hoja de cálculo. Claridad ante todo. Y el segundo innegociable. Regla número 2. Disciplina en el cómo. Y aquí es donde la mayoría fracasa estrepitosamente. Los valores de la empresa no pueden ser sustantivos colgados en una pared. Uf, sí. Toda empresa del planeta tiene la palabra integridad enmarcada en la recepción. ¿Por qué está mal eso? Porque un sustantivo no es accionable. Tú no puedes medir la integridad. El secreto es que los valores tienen que ser verbos procesables. Ah, me encanta eso. ¿Cómo sería un ejemplo? En lugar de integridad, di, haz siempre lo correcto incluso cuando nadie esté mirando. En lugar de innovación, di, considera cada problema desde un ángulo inesperado. Claro, un verbo te da una instrucción táctica. Así cualquier empleado sabe qué hacer a las 3 de la mañana cuando el jefe no está. Exacto. Y eso nos lleva a la regla número 3. Coherencia en el qué. Todo lo que haces, cada producto o correo, tiene que ser la prueba irrefutable de esa creencia. Porque si dices que tu valor es la innovación, pero pides 7 firmas en papel para aprobar un gasto de $10, hay una disonancia brutal. Destruyes la autenticidad de inmediato, y sin autenticidad el cliente retira la confianza. El autor usa la analogía de un megáfono perfecto para explicar esto. Me imagino. El porqué es el mensaje original, y la estructura de la empresa es el cono del megáfono que lo amplifica. Así es. Todo gran visionario, que es el porqué, necesita a alguien implacable en las operaciones, que es el cómo. Un visionario solo es un soñador. Y el libro pone el ejemplo histórico del movimiento de derechos civiles, ¿cierto? Nuevamente viéndolo desde una óptica de análisis de liderazgo. Correcto. Martin Luther King Jr. era indudablemente el porqué. Él visualizaba un futuro diferente. Su discurso fue, yo tengo un sueño, no, yo tengo un plan detallado de 12 puntos. Pero claro, un sueño no te organiza un boicot masivo de autobuses de un día para otro. Alguien tenía que hacer el trabajo táctico y sucio en el terreno. Y ahí entra Ralph Abernathy. Él era el cómo.
Mientras el Dr. King elevaba la visión, Abernathy diseñaba la logística pura y dura. Él era el que decía exactamente en qué esquina pararse y qué autobús no tomar. ¡Qué dupla! El por qué da el destino y el cómo pavimenta la carretera. Son fuerzas interdependientes. Ahora, bajemos esto a nivel de cancha. Para la vida diaria, el libro nos regala un hack mental buenísimo que llama la prueba del apio. A ver, me interesa, ¿cómo aplicamos esto un martes en medio de 1000 correos y distracciones? Imagina que vas al supermercado y en los pasillos te encuentras a expertos dándote consejos para el éxito. Uno te dice, compra galletas. Otro te asegura, no, la clave son los M&M's. Y luego otro te dice que compres apio y el último que la leche de arroz es la tendencia del futuro, ¿no? Exacto. Si no tienes un filtro, vas a meter todo eso al carrito. Gastas dinero, pierdes tiempo y tu carrito es un caos sin sentido. Como pasan muchas empresas que quieren adoptar todas las modas tecnológicas al mismo tiempo. Tal cual. Pero, ¿qué pasa si antes de entrar tienes claro tu por qué? Digamos que tu propósito es tener una vida saludable. Tu filtro se activa de inmediato. Ah, claro. Escuchas los mismos consejos, pero automáticamente ignoras las galletas y vas directo por el apio y la leche de arroz. Y ahorras tiempo y dinero. Pero lo más poderoso es que al pagar, cualquiera que vea tu carrito, tu qué, sabrá exactamente en qué crees. Esa es la famosa coherencia. Y atraes a los que piensan como tú, pero oye, te hago una pregunta incisiva. He visto proyectos increíbles que, cuando alcanzan un éxito masivo, pierden el alma. ¿Por qué pasa eso? El libro llama a este fenómeno la grieta. Es la separación entre la visión y la realidad que ocurre cuando creces desproporcionadamente. O sea, cuando la métrica de éxito deja de ser el impacto y se vuelve solo la hoja de cálculo. Exactamente. El ejemplo clave es Walmart. Sam Walton tenía un porqué hermoso: ayudar a las comunidades rurales de bajos ingresos abriendo tiendas cerca de ellos. Para que no tuvieran que viajar horas y pudieran comprar a precios justos. Su propósito era servir. Pero cuando él murió y la empresa se globalizó, entraron en la grieta. El qué, la expansión despiadada y maximizar ganancias, superó al porqué original. El megáfono se volvió ensordecedor, pero el mensaje se distorsionó por completo. Qué gran alerta para nunca dejar que el dinero eclipse el propósito. Y para evitar esa grieta a largo plazo, el autor cierra con una historia épica que me encantaría compartir para sintetizar todo. Por favor, me muero por escucharla. Es la historia de Ben Coleman, un chico de secundaria con parálisis cerebral que competía en el equipo de carrera de campo a través, o sea, cross country. Uf, una disciplina físicamente brutal. Brutal. Y Ben jamás le ganó a nadie. Invariablemente empezaba en último lugar y cruzaba la meta lleno de barro casi media hora después de que todos ya habían terminado. Cada paso era una tortura. ¡Qué vulnerabilidad! ¿Qué lo impulsaba a seguir corriendo sabiendo que matemáticamente no iba a ganar? Que su marco de referencia era distinto. Mientras los otros 100 competían frenéticamente entre ellos, mirando de reojo al rival, Ben solo competía contra sí mismo. Porque era la superación personal constante, sin importar el tiempo. Y la magia ocurría en la línea de meta. Cuando Ben lograba dar la vuelta final, los 100 corredores que ya estaban descansando se levantaban y volvían a la pista. ¡Wow! No me digas. Sí, corrían detrás y a los lados de él para ayudarlo a cruzar la meta. Porque cuando compites contra ti mismo, te vuelves una inspiración. Es que te dejas sin aliento. Cuando compites contra todos, estás solo en una guerra de desgaste. Nadie te quiere ayudar. Pero cuando te guía un propósito inquebrantable de ser mejor tú mismo, la gente literalmente corre a tu lado. Esa es la síntesis perfecta. Por eso termino con esta reflexión. ¿Qué pasaría si mañana dejamos de mirar qué hace la competencia y nos enfocamos en que nuestro trabajo hoy sea mejor que el de hace 6 meses? No sigas los pasos del mercado. Sigue con disciplina tu propósito. Empieza con el porqué y el mundo te seguirá a ti. Totalmente inspirador. Empezamos hablando de Langley y los Wright y nos damos cuenta de que sin ese motor invisible en el centro del sistema límbico, nunca vamos a despegar. Yo creo que para quienes nos están escuchando y ya apaguen el audio, los dejo con esto para que le den vueltas en su cabeza. Más allá de responder qué hacemos en el trabajo o cómo lo hacemos para llegar a fin de mes, ¿ya nos atrevimos a mirarnos al espejo y definir de verdad por qué hacemos lo que hacemos todos los días?
Este fue De Fondo un Libro.